Ahí va. Empezar de nuevo. Entonces, Fernando Santiago Rodríguez será el que nos va a dictar la conferencia de hoy. Ya Gaby habló un poco de las circunstancias en las cuales nos conocemos hace muchos años, desde 2006. Hemos trabajado él en esa altura estaba en CONACYT, trabajando en CONACYT. Entonces fue 2003 cuando estaba yo en CONACYT, 2006 el doctorado. Sí. Entonces un poquito más. Entonces 2003 fue el libro rojo. No, verde. 2003 nos conocimos, 2006 hicimos el libro verde. Ah, el verde, ¿no? O el rosa. El rosa fue en 2010. Sí. El verde. Sí. Bueno, Fernando Santiago es oficial de la política industrial de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, con sede en Viena. Fernando realiza actividades de asistencia técnica en temas de diseño, seguimiento y evaluación de política de promoción de desarrollo industrial. Entre sus responsabilidades destaca el ser punto focal de la ONUDI en diversos mecanismos de cooperación al interior del sistema de Naciones Unidas en temas de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, es parte del grupo de investigación responsable de elaborar el informe sobre el desarrollo industrial, que es la publicación más emblemática de la ONU, la ONUDI. Es miembro fundador y desde 2018 colabora como parte del comité científico de la red de LALIX. Bueno, con eso, Fernando, ya tienes hecho tu currículum. Su experiencia profesional incluye diversas fundaciones, organizaciones gubernamentales, académicas y del sector privado en México y Canadá, con trabajo práctico en América Latina, Asia y África. Fernando ha impartido cursos sobre desarrollo en la UNAM, la Universidad de Querétaro y la Universidad de Ottawa. Sus publicaciones versan sobre diversos temas de política, de innovación y desarrollo industrial. Fernando es economista por la UNAM con grados de maestría en el SPRU, Universidad de Sussex, y del doctorado en UNU Merit, Universidad de Maastricht. Los dejo con Fernando. Bueno, gracias Alex, gracias por la presentación y por la invitación, Gabriela, Alex, siempre es un gusto estar con ustedes, ¿no? Digo, ya alguna vez estuve también ahí en la UAM haciendo mi estancia, así que siempre es bueno compartir un poco de experiencia con la gente de por allá. Voy a empezar, digamos, la presentación, si me permiten, tal vez un poco para romper el hielo, como dicen. Lo que le sugería a Gabriela es empezar con como para ponernos en contexto qué es la ONUDI, qué hacemos en la ONUDI, y después ya entro directo al tema del desarrollo. Voy a combinar en mi presentación dos cosas, el informe de 2022, Desarrollo Industrial 2022, pero también algunos elementos del informe 2020. Tenemos aproximadamente 45 minutos, una hora. En algún momento podré ir parando para hacerles preguntas para no aburrirlos, ¿no? Porque
tedioso estar mucho tiempo escuchando a una persona, sobre todo cuando no nos vemos, ¿no? Este es el edificio de Naciones Unidas. Si lo ven en la pantalla, ¿no? Espero que sí lo vean. Yo estoy en algún lugar por aquí, en este edificio. Aquí hay varias agencias, pero lo que yo quería presentarles, digamos, un poco para que vean la complejidad de dónde estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es el sistema? Ahí está. Esto es una visión muy esquemática del sistema de Naciones Unidas. A lo mejor muchos de ustedes están familiarizados con el secretario general, ¿no? El señor Guterres, y entonces, bueno, realmente es una parte pequeña, digamos, muy grande, pero digamos es una parte del sistema. El órgano más importante es la Asamblea General, que es en donde están todos los, digamos, los jefes de Estado y de gobierno que toman decisiones y que se reúnen anualmente en Nueva York. Hay organismos como, por ejemplo, la Universidad de Naciones Unidas, donde hice el doctorado, que dan directamente vinculados a la Asamblea General, que informan directamente. Algunas otras entidades que están vinculadas al secretario general. Por ejemplo, hay oficinas que tienen, yo no sabía, pero ahora tenemos una oficina que está especializada en cuestiones de desastre y riesgos, ¿no? Y esa está en Ginebra. Está también una oficina importante en términos de drogas y crimen, esa está en Viena, que son más temáticas, pero hay algunas otras más administrativas, como por ejemplo la oficina que es responsable de toda la gestión administrativa de lo que es el campus de Naciones Unidas en Viena. Está en Nueva York, está en Nairobi y Ginebra, que son las sedes más importantes, ¿no? Entonces, esas son las entidades, digamos, en términos temáticos, administrativos, y después ustedes estarán muy familiarizados con las comisiones económicas regionales, como la CEPAL, por ejemplo. Hay un equivalente en África, otro equivalente en Asia, otro equivalente en Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, esas también están, digamos, vinculadas a lo que es el Consejo Económico Social. Y después están todas estas que se llaman agencias especializadas porque tienen un mandato específico, ya sea, por ejemplo, UNESCO, ¿no? En promoción de la cultura, la educación, la WHO, la OMS, ¿no? Que en términos de salud, tienen gestión propia, no dependen del secretario, tienen un director general, un presidente, un director, pero esos, digamos, tienen autonomía de gestión presupuestaria y de personal, aunque todos tienen una cierta convergencia. Entonces, entre esas está la UNUDI. La UNUDI es una entidad que está responsable básicamente de promover el desarrollo industrial. Y es donde yo estoy, ¿no? Y ya como para pasar a material, la UNUDI, no tengo los datos de 2021, el informe no ha salido, no les puedo dar todo lo más reciente, pero nada más como para que, digamos, una idea. Tenemos, o sea, la UNUDI se creó en 1966, pasa como una oficina, ¿no? Y después se genera ya se convierte en una agencia especializada en el 85. México se integra, creo, en ese año o al año posterior. A la fecha tenemos 170 miembros, ¿no? Para que tengan una idea, todos los países pueden ser miembros del sistema de Naciones Unidas, pero no todos son miembros de las agencias especializadas, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra no son países miembros de la NUDI, pero sí son países miembros del sistema de Naciones Unidas. ¿De qué depende? De cada país tiene su prioridad y si quieren o no vincularse a una agencia que tiene cierto mandato, ¿no? De los 700 funcionarios, más o menos el doble en términos de consultores, pero hacemos, digamos, proyectos, básicamente la ONUDI lo que hace son proyectos de cooperación técnica, muy en práctica en términos de transferencia tecnológica, por ejemplo, para adoptar tecnologías más limpias, para mejorar sistemas de calidad, de metrología. Está muy rápido ahora vinculado o muy fuerte todo lo que es economía circular, ¿no? Se está desarrollando. Y obviamente tenemos oficinas como de representación. La oficina en México está el señor Cristiano Pacini, está en México, y desde México se atiende a Centroamérica, al Caribe, incluso Bolivia, por ejemplo. Entonces, eso es, digamos, lo fuerte de la UNUDI son estos proyectos que les decía. Tenemos en agrobusiness, en medio ambiente, hay una unidad ahora específicamente de digitalización enfocada inicialmente en esta 4.0, ahora nos estamos moviendo más a las cuestiones más de digitalización, pero digamos son los proyectos, y después estamos una área mucho más pequeñita que somos nosotros, la área de investigación y política, y donde ahí les decíamos, tenemos mucho de lo que hacemos es ayudar a países miembros, países en desarrollo, a generar políticas industriales, ¿no?
evaluarlas, pero también damos capacitaciones o a veces hacemos ese trabajo de investigación como el que vamos a presentar ahora, que nos permite tener una cierta agenda, una cierta respaldo académico, si quieres decirlo, pero que al final de cuentas lo tenemos que traducir en cuestiones más prácticas, ¿no? Bueno, eso, si tienen alguna pregunta, lo podemos ver después, pero eso es básicamente como para que entendamos en dónde está o dónde ubicamos a la UNUDI dentro del sistema este grandote que es el Sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como les decía, y perdón, la presentación está en inglés, pero bueno, voy a hablar en español. Desafortunadamente no hemos tenido tiempo de traducir todo y bueno, así hacemos un poco de magia, ¿no? Los que quieran practicar su inglés leyendo y si no, pues me escuchan y ya ahí veremos cómo vamos avanzando. Pero la idea, como les decía al principio, es en los últimos años hemos estado trabajando temas de digitalización y ahora con la pandemia, bueno, uno de los componentes importantes fue justamente cómo el aspecto digital interviene en la pandemia, pero bueno, obviamente es como un efecto que no, una situación que no habíamos esperado, no tenemos experiencia, entonces hubo que estudiarla y ver qué tipo de implicaciones. Entonces, el informe de desarrollo industrial es cada 2 años y cada 2 años tenemos un tema distinto. Hemos hablado de temas de empleo, de innovación. El 2020 fue sobre Industria 4.0, la revolución industrial, y ahora que tiene que ver con más temas de resiliencia industrial y más. Pero bueno, hay una serie de narrativas, de preguntas. Yo lo que quisiera es centrar la presentación en toda esta cuestión más de los mensajes principales. Hay 4 mensajes principales. En el principio, bueno, los efectos de la pandemia que han sido muy dramáticos, con pérdidas importantes en progreso en desarrollo, pero han sido diferenciados a nivel de países, empresas, regiones, sectores, ¿no? El segundo es que encontramos que las capacidades industriales y de innovación, digitalización, son elementos que nos permiten, o diferencias en las capacidades, permiten también explicar efectos diferenciales en los países según el impacto de la pandemia, ¿no? Uno piensa hacia adelante y entonces lo que se expresa es que hacia futuro tenemos algunas tendencias de digitalización, pero también un creciente poderío económico de Asia, particularmente China. Entonces, Asia se está convirtiendo en la manufactura mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para los países que quieren desarrollarse y qué tipo de entornos están? Entonces, es lo que tenemos que ver a futuro. Pero yo me voy a centrar, digamos, en temas de digitalización. Lo demás podremos hablar después. Y obviamente en esta idea ustedes habrán oído mucho el discurso de Building Back Better, ¿no? De esta idea de recuperarnos, pero una situación mejor en la pandemia. Entonces, son los 4 mensajes principales, ¿no? Del informe. Entonces, vamos a empezar. El primer mensaje, ¿no? Los efectos diferenciados. Entonces, lo que vemos es que si uno toma, por ejemplo, los efectos, o sea, es muy difícil saber qué pasó porque obviamente tenemos un rezago, ¿no? La métrica, los datos estadísticos económicos siempre llevan un rezago, ¿no? Pero lo que hemos estado haciendo es tratar de ocupar estimaciones del Fondo Monetario y demás como para tratar de ver el tipo de impactos que se dan. Pero en 2020 la caída de 3.3% del Producto Global, que es la más importante en los últimos años, ¿no? Con una pérdida importante de empleo, de gente que cayó en la pobreza, estas clases medias que, bueno, finalmente perdieron un ingreso y entonces vemos, por ejemplo, si ustedes ven el índice de desarrollo humano, por primera vez en los 30 años que se lleva la medición del desarrollo humano por parte del PNUD, tenemos un retroceso, ¿no? En áreas de educación, de acceso a la mujer, sobre todo para las mujeres, a cosas de trabajo y demás, educación, ¿no? Entonces, si uno compara las estimaciones que se tenían de crecimiento antes de la pandemia y después de la pandemia, digamos, el producto potencial o la pérdida estimada es de alrededor del 4.2% de lo que se tendría que haber, digamos, estado en el 2021, ¿no? Y ustedes verán que si bien hemos logrado una cierta recuperación, obviamente uno podría hablar ahora con la cuestión de la situación en Ucrania, pues es mucho más complicado. La recuperación era frágil, pero digamos, la pérdida en términos de producto de empleo ha sido muy importante, ¿ya? Pero, como les decía, no le ha pegado a todo el mundo por el mismo. Si comparamos lo que eran las estimaciones de crecimiento antes y después de la pandemia, verán que los países con un cierto desarrollo industrial o de ingresos más alto, la pérdida es alrededor de 3.9%, pero para países en desarrollo la pérdida es 7.7%, ¿no? Y en algunos casos la pérdida es mucho mayor, sobre todo para los países, por ejemplo, las pequeñas islas, ¿no?
sobre todo pequeñas, donde el turismo, por ejemplo, es una parte muy importante de la actividad económica. Al momento que nos frenamos todos los viajes, estas países son los que han sido mayormente afectados, ¿no? La economía china, que logró un rebote muy importante, vean, en términos globales o en términos generales, la caída ha sido mucho menor, comparativamente menor al resto de economías, tanto desarrolladas como en desarrollo, ¿no? Entonces, hay un impacto diferencial. Lo que hicimos, o bueno, mis compañeros, ¿no? Uno de estos documentos lo pueden ver, hay documentos de trabajo que pueden ver ustedes, las metodologías, los cálculos y demás. Pero se hizo un ejercicio de ver, la UNUDI es el custodio, digamos, de la estadística industrial mundial. Lo que se hizo es tratar de ver por sectores. Y se hizo una comparación a través del índice de actividad industrial mensual de la UNUDI, cómo se han ido comportando los sectores industriales, ¿no? Entonces, en términos de la pérdida de dinamismo y de pérdida de dinamismo y el cambio después de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, sectores cuya caída fue muy importante, pero una recuperación más rápida, o su caída no fue tan importante y han logrado recuperarse, son estas industrias en azul. Tabaco, alimentos, farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Son sectores que lograron, si bien fueron afectados, su recuperación ha sido muy rápida o su capacidad de resistir el choque ha sido muy fuerte comparativamente con otros. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá la industria automotriz, ¿no? Sectores que tienen una pérdida muy importante y su recuperación ha sido mucho más lenta. Entonces, eso es lo que vemos, es una capacidad de resiliencia, ¿no? En el sentido de que son sectores que son capaces de resistir un choque y regresar de manera rápida a una actividad, y algunos otros que no lo han logrado hacer, ¿no? Y eso genera, digamos, en términos de la actividad industrial, al menos dos grupos distintos, ¿no? Las industrias que llamamos vulnerables y algunas industrias que son más resilientes. Obviamente cada tipo de tragedia o tipo de choque externo es distinto, no es lo mismo un sismo, un efecto, digamos, de un ciclón o una pandemia que ha sido muy importante, ¿no? Pero, digamos, este tipo de industrias, lo que estamos viendo, se pueden caracterizar así, ¿no? Entonces tenemos algunas indicaciones de que los efectos han sido diferenciados por ingreso, por capacidad industriales, por sectores, y estamos incluso también por empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que explica este tipo de choque diferenciado? Lo que vemos es muy importante hablar capacidades. Tenemos en el libro, en el informe como tal, hay toda una descripción de cómo se hizo la transmisión del choque, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, la crisis financiera del 2008-2009, en realidad hay un choque fuerte, digamos, en algunos países desarrollados, y el efecto se va expandiendo, ¿no? Pero es paulatino. Algunos países reciben el choque inicial y conforme se va expandiendo la crisis, algunos países logran amortiguar el impacto. En el caso de la pandemia, lo importante es que fue un choque tanto de la demanda como de oferta, ¿no? O sea, al momento que frena la actividad, se frena la producción, ¿no? Pero también se frena mucho el consumo, salvo sectores que mantuvieron cierta actividad, ¿no? Entonces, uno puede ver que qué tan estrictos fueron las medidas de contención explica el choque tanto de oferta como de demanda, pero también factores tanto a nivel de país, ¿no? Pero los que entramos en el análisis del informe es que la diferencia en capacidades industriales e incluso de digitalización nos permite explicar algunos de las diferenciaciones, ¿no? Y obviamente lo que debemos, he dicho yo, cuestiones de qué tan robustos, qué tan preparados son los sistemas, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre algunas empresas. Y entonces, obviamente, nosotros lo que hicimos fue tratar de identificar algunos elementos, como por ejemplo la severidad de las medidas de restricción, ¿no? de las medidas de distanciamiento social, qué tan restrictivas y cuál ha sido su impacto. Factores estructurales que en términos del nivel de ingreso, el nivel de la dependencia, como yo les indicaba, el tipo de industrias, ¿no? Si es un país que tenía una dependencia mayor en términos de industrias que son resilientes o industrias que eran más vulnerables, la importancia del mercado doméstico que permite amortiguar o contener ciertos impactos en términos de la demanda, pero también esta idea, el índice nosotros tenemos el índice de rendimiento industrial competitivo, se llama en español, el CIP, que es un índice que permite capturar
la capacidad de los países, por ejemplo, para generar manufactura de mayor valor agregado, sobre todo de alta tecnología, y después capturar una proporción del mercado externo, ¿no? A través de exportaciones, ¿no? Entonces, ese índice lo que permite, digamos, dar una cierta idea de la competitividad, y eso se produce anualmente en la UNUDI. Entonces lo que hicimos fue cruces, y estos países con un cierto nivel más alto o ranking más alto en el índice tendieron a ser, digamos, son 140 países, y entonces lo que vemos es que países con una posición relativamente más alta dentro del índice tuvieron a ser, incluso cuando tuvieran este tipo de restricciones, son países que lograron regresar de manera más rápida a cierto nivel académico, actividad económica, y obviamente en el caso de China, que el rebote fue muy importante gracias a un sector industrial que logró reactivarse de manera muy importante inmediatamente después de la pandemia, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Lo que es la estimación de pérdida de producto con respecto por ejemplo, la importancia del sector manufacturero con respecto al producto bruto, ¿no? Antes de la pandemia, lo que ven es que efectivamente todos tuvieron una afectación importante, pero la de los países en desarrollo, ¿no? De países, economías en desarrollo, tendió a ser bastante más significativa en términos comparativos a otro tipo de países de mayor ingreso, ¿no? De América Latina, vean, por aquí estamos, ¿no? Entonces, acá están los países menos desarrollados, y obviamente si después están altamente endeudados, pues todavía tienen mayor problema, ¿no? Pero entonces, si ven el impacto, nuevamente es mayor. Es muy importante, en los países con un cierto nivel de capacidad industrial tendieron a ser mucho más resilientes, ¿no? Entonces, también vimos en algunos casos el hecho de que es el sector salud, ¿no? Países algunos países que tenían, uno podría pensar que países desarrollados tenían mejor cobertura médica, además en el caso de Estados Unidos, ¿no? Un país desarrollado, pero donde el sistema de salud, el acceso al sistema de salud es muy cuestionable desde el punto de vista de lo que es acceso y costo, ¿no? Y entonces eso, digamos, es un tema a discutir muy importante en términos de la desinversión que se ha tenido en sectores en áreas de salud, a pesar de que se sabía que en algún momento podríamos tener un evento como este. Muchos países han dejado de invertir en desarrollar capacidades para vacunas, para producir medicinas localmente, ¿no? Entonces eso lo que ha hecho es exponerlos a un choque de manera mucho más importante a este tipo de choques. Y donde hablamos de mucho de desarrollar capacidades en sectores como la farmacéutica y demás, pero sabemos que es un sistema, es un área muy compleja, ¿no? Donde realmente entran en juego no solo capacidades industriales, sino también capacidades científico-tecnológicas, y sobre todo lo que ahora se está generando, esta idea de que la política social o la política de salud puede generar, o sea, es un detonante también de actividad industrial, ¿no? En la medida en que resolver problemas de salud genera una serie o descubre una serie de vacíos en términos de las capacidades industriales, ¿no? Entonces, ese es un área importante, ¿no? Ahora, lo que vemos en términos de las empresas, en términos de la cobertura digital, yo ahorita voy a desarrollar un poco más el tema de extensión, pero lo que vimos es que hicimos una encuesta entre 4,000 empresas de diferentes regiones del mundo, México incluido. No tengo los datos todo de México porque no era la idea presentar solo a México, pero 4,000 empresas, y entonces lo que vean es que las empresas que tienen un cierto nivel de digitalización importante, o sea, esto es adopción de tecnologías digitales en ciertas áreas de producción, y hay una metodología que se desarrolló junto con investigadores de Brasil y Argentina, donde no solamente se incorporas tecnologías, sino en qué áreas los incorporas. Entonces, esas empresas que tienen una cierta presencia activa en digitalización, las pérdidas en términos de ventas, de beneficios anuales y de empleo, tendió a ser menor comparativamente a aquellas empresas que no tienen una actividad, una presencia importante de ese tipo de tecnologías, ¿no? Si lo ven ahí lo podemos ver por regiones, salvo tal vez, incluso en Asia, donde la recuperación ha sido menor, pero en América Latina está muy importante la pérdida, en África sobre todo, pero en África lo que estamos viendo es que hay una penetración muy pequeña de este tipo de tecnologías, pero realmente aquellas empresas que han logrado digitalizarse están teniendo una importante
una importante capacidad de resistencia. También vimos el tipo de políticas, ¿no? El tipo de políticas. Mucho del problema es que no estábamos preparados, no teníamos experiencia, nadie sabía cómo en la pandemia, y sobre todo en países en desarrollo, en América Latina, ¿no? Una de las primeras barreras para poder intervenir es porque no tenemos los recursos financieros, ¿no? O sea, el espacio fiscal disponible es muy pequeño, ¿no? Muchos países decidieron no endeudarse más, ¿no? O simplemente países en algunas islas caribeñas, su capacidad para poder reaccionar dependía de que tuvieran acceso a créditos, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, de otra manera no tenían capacidad para hacer, ¿no? En algunos casos, como les decía, lo importante es que no se tiene la experiencia en términos de la crisis, pero digamos hay una serie de dificultades incluso para trabajar en línea, para poder tener acceso a las empresas y tener información sobre cómo se comportan y el tipo de... Está uno todavía por entender qué fue lo que pasó, qué tanto las intervenciones de política o no intervenciones de política fueron útiles, pero bueno, ahí está, ¿no? Una primera evidencia, no es ni muy, digamos, mucho cosa significativa, pero nos da una idea de por dónde vinieron los problemas, ¿no? Y es lo que les decía, esta idea de que cuáles son algunos de los principales problemas, pero obviamente diferenciados si ven por cosa de África, que es mucho más importante en algunos casos las barreras que enfrentaron respecto a otras regiones, ¿no? Entonces, ese es otro de los síntomas. El tercer hallazgo que tenemos en el informe tiene que ver con esta idea que les contaba al principio, ¿no? De estas megatendencias, ¿no? Que algunas de estas venían ya incluso antes de la pandemia, lo que llamamos son cuestiones estructurales de la economía global y que vemos que son las que van a afectar el desarrollo industrial en los próximos años. Bueno, pero antes de pasar, dado que estamos ahí, ¿alguna pregunta rápida que tengan? No, si voy muy rápido, si no quiero confundirlos ni atiborrarlos de información, pero si tienen una pregunta rápida, hay un espacio de preguntas, pero si quieren alguna cosa ahorita, como para que no, no se me duerman. Y si no, nos seguimos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? Y si no, lo vemos al final. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, esta tercera hallazgo tiene que ver, como les decía, la importancia de tres aspectos. Hay muchos más, pero digamos los más inmediatos que logramos identificar es, por supuesto, esta idea de digitalización, del movimiento o digamos, cómo se está yendo la importancia de la actividad económica industrial, sobre todo hacia el Asia y China en particular. Y obviamente esta tendencia a adoptar cada vez procesos más verdes, ¿no? Esa preocupación por la sustentabilidad medioambiental que en el lenguaje de Naciones Unidas, la Agenda 2030, una de las áreas con mayor déficit es precisamente la ambiental, y donde se espera que la siguiente crisis, si esta fue dura, la siguiente crisis global viene por el lado de medio ambiente, ¿no? Hay discusión en términos de la capacidad de algunas de estas entidades de virus y bacterias para desarrollarse y desarrollar la capacidad para afectar al ser humano que se permite porque en la medida que el calentamiento global o el cambio climático les da ese tipo de condiciones favorables para dar el brinco hacia el ser humano, ¿no? Y afectarnos de esta manera. Entonces, esa es una de las ideas que se tiene. Entonces, ahí hay algo que permitan. Entonces, nada más como para que vean cómo vemos algunas de las cifras, ¿no? En términos de la densidad de robots, del uso de robots industriales, ¿no? Se ha triplicado en los últimos años, si vean la velocidad de cambio. La participación de la manufactura en Asia, ¿no? 30 puntos porcentuales en términos del valor manufacturero global. Y obviamente esta idea de las emisiones que ha venido cayendo. Y obviamente ustedes habrán visto mucha información en cuanto a cómo la pandemia y el parón de la actividad económica generó una serie de cambios positivos en el medio ambiente. Y la pregunta es si los podemos sostener y qué se requiere para sostener. En principio, lo que vemos es que es posible hacer revertir ese tipo de emisiones, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a la parte de digitalización, vamos como medio camino, ¿no? Pero entonces, lo que verán es que si uno ve hacia adelante, parte de las preguntas que hicimos a las empresas, o se hicieron a las empresas en la encuesta que se tomó para el informe, es qué tan permanente ven ellos el cambio, o las empresas ven el cambio, ¿no? En términos de empresas que fueron migrando hacia actividades más en línea, comercio electrónico y demás,
Si ustedes la ven en general, tanto ya sea en África, Asia o América Latina, la mayor parte de las empresas consideran que estos cambios están para quedarse, ¿no? Y que muchas de sus actividades tendrán que incorporar de manera creciente las cuestiones digitales, ¿no? O algunos de los empresas que tuvieron que, digamos, desplazar empleo por cuestiones digitales, pues también, sobre todo en Asia, verán, ¿no? Muchas de estas empresas piensan que estos cambios son permanentes en un sentido irreversible, ¿no? Entonces, digamos, es una proporción significativa. Ahora, ¿cómo podemos interpretar? Y aquí me permiten hacer una pausa en lo que es el informe del 2022 y voy a traer algunos elementos del informe de 2020, que como les decía, muchas de esas tendencias son incluso antes de la pandemia. Entonces lo que vemos, y además un par de años con respecto al informe anterior, no creemos que sea, digamos, un cambio radical, ¿no? Sí, en el informe hay una discusión mucho más amplia de qué tanto se altera. No hay mucha evidencia, pero digamos, cómo lo veíamos antes de la pandemia, ¿no? Y aquí podemos tomar dos interpretaciones, la que ustedes seguramente conocerán, ¿no? Industria 4.0, que tiene que ver con esta perspectiva más de a nivel de empresas, de actividad industrial, ¿no? Donde el cambio de innovación tecnológica lo que hace es que nos trae juntos a sistemas informáticos, sistemas productivos, sistemas humanos, ¿no? Esta idea del Cyber Physical Systems, ¿no? Y que tiene implicaciones muy directas sobre el nivel de productividad, de producción y de actividad dentro de la línea de trabajo, ¿no? Y estos muchos lo tienen a comparar con Industria 4.0. Hay interpretaciones mucho más amplias, ¿no? Sobre todo en el caso de países asiáticos como Japón, en donde, bueno, en el caso de Industria 4.0, si ustedes ven los trabajos de Carlota Pérez, pues ella es muy escéptica en si estamos realmente en la cuarta revolución industrial o estamos en la quinta o sexta. Pero bueno, eso estamos sujetos a debate, ¿no? Pero en nivel de políticas, hay una manera también de entenderlo de manera mucho más amplia, ¿no? Hay países como Japón que le llaman a esto la sociedad 5.0. ¿no? Nos movemos de una sociedad, digamos, empezamos con una sociedad de cazadores y recolectores, pasamos a la sociedad agrícola, después la sociedad industrial, la sociedad de la información y ahora la sociedad interconectada, ¿no? En donde las aplicaciones digitales son mucho más allá del área del ámbito de producción, sino que tiene que ver con la manera como estamos ahorita, ustedes y yo trabajando. Esto hubiera sido imposible hace algunos años, ¿no? Que pudiéramos tener este tipo de interacción a través del tiempo y del espacio simplemente por una cuestión digital, ¿no? Entonces, las relaciones humanas, las relaciones entre personas, las relaciones entre comunidades, se están transformando a través de digitalización. Entonces, hay una visión, una perspectiva, digamos, estrecha en términos de entender lo que es la digitalización del sector industrial. Industria 4.0 como un eslogan que se genera en Alemania y ahora hay diferentes interpretaciones y una visión mucho más amplia en términos de la sociedad 5.0. ¿no? Y esto obviamente lo que tiene una cierta interacción. ¿no? Nosotros en el informe del 2020 nos metimos en esta parte más de Industria 4.0 y tratamos de caracterizarlo. ¿Cómo hicimos eso? Nuevamente, si ustedes ven la OCDE, el Banco Mundial, algunas organizaciones, UNTAD, ¿no? Todos tienen una manera de identificar este tipo de tecnologías, si son 7, 9, 10, cada quien, emerging technologies, tecnologías disruptivas. Nosotros entramos por 4 grupos, ¿no? Hablamos de cambios muy importantes en áreas de conocimiento que tienen que ver con nanotecnología, con nuevos materiales, biotecnología y lo digital, ¿no? Si ustedes leen el trabajo de Andrón y de Chang, lo que dicen es que lo importante de esta revolución es la capacidad de que estas tecnologías se están fusionando y convergiendo y desarrollándose de manera paralela, ¿no? No es que sean nuevas, sino que lo revolucionario realmente es su capacidad de fusionarse. Entonces, cuando uno toma estos cambios en estas tecnologías o campos de conocimiento y los aplica al campo industrial, es lo que entendemos por manufactura avanzada, ¿no? Brasil no habla de industria 4.0, habla de manufactura avanzada. Pero nosotros identificamos esta convergencia de diferentes cambios tecnológicos en la manufactura es lo que explica este tema. Si incluso ya dentro de este espacio lo que hacemos es todavía cortar más fino, como lo digital converge con lo biotecnológico, lo nanotecnológico y se aplica en el estricto sentido en lo que es la manufactura, estamos hablando de esta idea del Smart Factory, ¿no? El 4.0. Y hablamos de tecnologías como Internet of Things, Big Data, Robotics y demás, ¿no?
Ahí está una descripción. Pero digamos, esta es nuestra manera en cómo interpretamos esta revolución, ¿no? Y en este 4.0. Y eso es como fuimos viendo. Ahora, lo importante es que, nuevamente, como toda revolución tecnológica, genera ganadores, perdedores, líderes y seguidores. Y esta no es la opción, no es la excepción, ¿no? Lo que vimos a nivel, si uno analiza a nivel de patentes, ¿qué países están generando la tecnología? ¿Qué países están comercializando la tecnología? Bueno, si ustedes ven patentes en áreas como, por ejemplo, additive manufacturing, ¿no? 3D, CAD/CAM, ¿no? Que son sistemas que se han identificado vinculados a esta revolución industrial. 10 países, ¿no? Estados Unidos, Japón, Alemania, China, como excepción, como el único país en desarrollo que está metido ahí. Taiwán, Francia, Suiza, Reino Unido, Corea y Holanda, o Países Bajos. Son los 10 países que realmente dominan la producción de patentes. Si ustedes ven los estudios, hay un estudio muy interesante de la OCDE junto con el JRC, de la Comisión Europea. En hecho, en realidad, si uno ni siquiera son los 10 países, son las 2.000 empresas más grandes en términos de actividad de investigación, son las que dominan realmente este campo tecnológico, ¿no? Entonces hay una alta concentración de capacidad para producir tecnologías y para aplicarlas, ¿no? Hay un grupo, digamos, más, es el orden del 90% de las patentes y el 70% del comercio. O sea, vimos el análisis de quiénes exportan, quiénes importan. México, y países como Brasil, ¿no? Por ejemplo, en la región, identificamos un grupo como déjame me acuerdo, son como 40 países más, 40 países, entre esos está México, que son lo que llamamos los grupos de seguidores. Y uno puede ser seguidores en producción, porque son países como Brasil, que tienen ciertas patentes en áreas importantes digitales, y países seguidores en términos del uso, como México. Países que no producen mucha tecnología, pero que importan mucha tecnología, ¿no? Entonces, esos son países que uno puede preguntarse cuáles son los que están mejor posicionados hacia futuro, ¿no? Países que son seguidores por producción o países que son seguidores por uso y que generarían cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Los trabajos de Stan Mueller en 2000 decían que, bueno, los países en desarrollo, las ventanas de oportunidad se abren más en el uso y no en el desarrollo de tecnología, pero algunos países en desarrollo están tratando de entrar ahí. Está por verse, ¿no? Y hay unos países, digamos, 29 países que son países que tienen muy poca actividad o casi nada, y más de 80 países que son países que no tienen prácticamente nada de actividad. Ese es el grupo grande de países que están quedándose rezagados, países en África, países en Asia, algunos en América Latina. Pero entonces lo importante es que cómo eso se traduce en mundos que van a diferentes velocidades. Y en términos de lo que nos interesa a nosotros como aspectos de política, lo que vemos es que cada quien se posiciona, ¿no? Los países líderes, obviamente, si ustedes piensan en políticas industriales e innovación, son países que están buscando empujar la frontera, mantenerse adelante, mantener su competitividad, generar innovación, abrir nuevos mercados, ¿no? Países como Alemania, Francia, Estados Unidos, ¿no? China. Países que están a medio camino, ¿no? Que ven amenazada su posición, son países que están tratando de acelerar sus procesos de desarrollo, de modernización, de incorporar mayor niveles de digitalización, ¿no? Pero que están en esta disyuntiva, que pueden avanzar, pero también pueden caer, ¿no? Entonces, países de ingreso medio o de desarrollo industrial medio, pues se encuentran ahí. Y obviamente tienes un grupo muy importante de países cuya posición estratégica dentro de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, si quieren, o de la industria 4.0, está muy condicionado por el hecho de que algunos de ellos siguen siendo sociedades agrícolas, ¿no? O cuya incorporación de tecnología en el sector manufacturero es bastante, digamos, análoga, ¿no? Es muy poco lo que ocupan de tecnología. Entonces, este tipo de situación encontramos en el mundo, ¿no? Y obviamente lo que vemos es que las capacidades industriales se convierten en una persona. No, mucha gente dice es que no tenemos nada y mañana adoptamos tecnología. Lo que hemos visto es que para poder entrar en este tipo de dinámica es importante tener una experiencia mínima de manufactura, de lo que es hacer manufactura, para poder absorber las tecnologías y tener un sistema que permita absorber la tecnología y desarrollar el potencial, ¿no? Y finalmente, ya ahí acabo esa pausa en términos del informe de 2020 y regreso a lo que es el 2022.
Y entonces ahora, digamos, en todo este mundo, en esta complejidad de cómo se está desarrollando el sistema manufacturero, ¿qué hacemos para poder reconstruirnos, ¿no? Para evitar los problemas que nos enfrentamos en el pasado? Entonces, como les decía, la idea y lo que vemos en el informe es, tenemos que generar cada vez mayores esfuerzos en términos de un desarrollo industrial más verde, ¿no? No lo discutí, no lo voy a decir, podemos verlo más adelante, pero vemos que efectivamente hay una tendencia muy importante a tratar de moverse hacia tecnologías más verdes, tratando de cambiar hábitos de consumo y también generar incentivos para las empresas, tanto para adoptar tecnologías como para generar tecnologías, ¿no? Que sean más verdes, que lo que llaman esto el decoupling, ¿no? Esta separación entre el desarrollo industrial y el uso de recursos naturales o de impacto ambiental, ¿no? Tenemos que ser mucho más, es una tendencia mucho más acelerada que vemos también esta idea de inclusividad de empresas pequeñas y de sectores de población tradicionalmente excluidos como mujeres, jóvenes, ¿no? Regiones, ¿no? Que no participan de los beneficios de la actividad industrial y que pueden ser potencialmente mercados, pero también, como les decía anterior, esta idea de las ideas de Matsukato y de gente que dice, bueno, esta idea de las grandes misiones, ¿no? Parte del combate a la pobreza como un detonante de actividad industrial, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, algo que vimos y que ahora con la pandemia, que no pensamos en eso, y el Banco Mundial empieza, hay un informe muy interesante del 2021, donde efectivamente lo que el Banco Mundial dice es, hay una convergencia cada vez más clara entre lo que es el desarrollo industrial, la política entendida como cambio estructural, y lo que es la idea de la resiliencia industrial, ¿no? El riesgo es que si ustedes ven, nosotros veía una presentación en Filipinas, y se ve muy curioso cómo Filipinas viene tratando en términos de alcanzar a países como Tailandia o como Malasia, y viene la pandemia y se revierte la tendencia. O sea, en un solo evento de ese tamaño, los años de esfuerzo de industrialización se pueden perder, ¿no? Entonces, la idea de resiliencia, de cómo mantener a las actividades industriales avanzando es importante, ¿no? En términos de digitalización, estos que es ADPT, son Advanced Digital Production Technologies, lo que les había comentado anteriormente. Hay que entender las diferencias en términos de políticas y estrategias. Ahora no hay un solo modelo que se pueda seguir, ¿no? Depende mucho del historial industrial y de fomento a la innovación. No es lo mismo la manera en cómo responde, por ejemplo, Brasil, que tiene un enfoque más del lado de ciencia y tecnología, porque hablar de política industrial es difícil, o en el caso de Malasia o de Vietnam, donde abiertamente hablan de política industrial, ¿no? Y las instituciones encargadas, en el caso de Brasil, muy importante, todo un entramado ahí donde participa el Ministerio de Tecnología y áreas de financiamiento, y en algunos otros países donde realmente el Ministerio de Industria quien está liderando los procesos, ¿no? Entonces hay una cierta distinción en términos de el tipo de políticas que se están generando. Pero vemos tres áreas muy importantes que nos parece que son necesarias de tomar en cuenta. Tiene que ver con generar estas condiciones marco para la digitalización, infraestructura, en energía, en digitalización, porque lo digital es muy demandante en términos de energía, ¿no? Y entonces tienes este trade-off entre desarrollo de tecnología digital, pero también cuidar el medio ambiente. Es muy difícil, ¿no? Hay que aprender de iniciativas que están ya en camino y las capacidades industriales, las capacidades tecnológicas, ¿no? Entonces, como les decía, hay que meter en infraestructura, en educación, en marcos legales, a través de tipos de iniciativas en donde nos permitan identificar y escalar, por ejemplo, algunas actividades que ya estén en otros países. Muchos países quieren inventarse las políticas industriales sin entender o sin investigar cosas que ya están pasando en su territorio. Y eso obviamente no es lo más adecuado, ¿no? Y obviamente, nuevamente, hay que hacer un énfasis en lo industrial, pero también en lo científico tecnológico a través de invertir en recursos humanos, en capacidades de investigación. Y cerramos, y esto es una de las cosas que son nuevas en el informe. Nosotros hicimos una consulta, nada más para que se den cuenta. Logramos traernos a Stiglitz, a Matsukato, a Ocampo, a Jeffrey Sachs, a una conversación con nosotros de cómo veían el mundo ellos, ¿no? Luxute, por ejemplo, para poder, ¿cuáles eran las visiones? Era muy difícil establecer una línea de política, ¿no? De qué tipo de prioridades en un contexto de pandemia.
Y lo que vimos es, bueno, hay que entender la crisis de la pandemia en dos niveles. En el corto plazo, lo importante es resolver la crisis, es vacunar a la gente, desarrollar mecanismos de resiliencia y de recuperación. En largo plazo, como les decía, hay que tomar en cuenta lo que ya vimos, las tendencias y de dónde salieron los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos, esto se convierte en un llamado a la acción. Es la primera vez que tenemos un informe que hace un llamado a la acción, que establece una cierta agenda detrás del informe, ¿no? Y que tiene que ver con promover la capitalización de bancos de desarrollo, de generar espacios fiscales para los países a través, digamos, no se habla directamente de deuda, pero hay una discusión a través de los mecanismos de refinanciamiento. Una cosa que siempre tendemos a olvidar y es que los gobiernos, la capacidad de los gobiernos para reaccionar, responder y atacar el problema de la pandemia es muy importante. Entonces, eso lo que significa es que el gobierno también tiene que desarrollar capacidades, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el sistema de salud como en el nivel de políticas, ¿no? De cuadros especializados y revitalizar también esa capacidad para establecer asociaciones estratégicas con el sector privado, ¿no? Que tiene el acceso a tecnología y financiamiento que muchas veces los estados no tienen, los estados nacionales no tienen. Obviamente, reducir brechas digitales, fomentar un desarrollo más verde y lo que decíamos, esta promoción de una industria más resiliente. Esos son elementos que tratamos de poner énfasis y que además se supone, bueno, no se supone, tienen un respaldo dentro del análisis del informe, y eso es algo que estamos haciendo, ¿no? Ahora tratando de generar a través de este llamado a la acción, esto es un llamado a la comunidad internacional. Algunas de las cosas que estamos haciendo es tratar de promover debates a nivel de globales, ¿no? La ONU se posiciona como esta entidad que permite establecer, hablar de política industrial, normalmente es una temática que se discute a nivel nacional. Lo que estamos tratando de hacer es traerlo a un ambiente multilateral, aprovechando el posicionamiento de la ONU como una entidad digamos, se sitúa entre muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, industriales, menos industrializados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y con esto yo concluiría mi plática. Para los que están interesados, el informe está en inglés, pero hay un resumen que está en los idiomas oficiales del sistema, incluyendo el español. Y eso está en esta página. Y además, para los que estén interesados en irse más a profundidad en temas, por ejemplo, de género o las metodologías, están los documentos de trabajo que se hicieron para llevar a este informe. Y yo le paro ahí. Y si tienen alguna pregunta, con gusto las intentaré responder. Gracias. Y déjenme dejar de compartir. Bueno, ahí está Gaby, Alex. Y bueno, a ver si hay alguna pregunta o comentario. Con gusto. No te escuchamos, Alex. Yo tengo una pregunta. Tú hablabas del 30% de industrialización en África. En Asia. En Asia. 30 puntos porcentuales, o la proporción de la participación de la manufactura en Asia con respecto a la manufactura global ha crecido de manera muy significativa. No en África, en Asia. En Asia. El sudeste asiático, sí. Sí, en Asia también. O sea, tuve el caso, por ejemplo, de Malasia, de Vietnam, ¿no? De países que han logrado capturar una proporción muy importante del mercado de manufacturas, ¿no? Y lo que tú decías de países seguidores por el lado de uso y por el lado de compra. ¿Hay alguna idea de cuáles de esos países quedan mejor posicionados por el lado de las capacidades? Sí, algunos países, pero los asiáticos tienen mejores capacidades, ¿no? Habría que ver, eso habría que verlo en el informe del 2020, y hay un documento de Neil Foster y algunas gente de John Merit donde hacen un análisis mucho más detallado. Pero sí hay sobre todo capacidades en términos de innovación, ¿no? Porque la capacidad a través de las patentes es como se ve mucho de este trabajo. Estamos nosotros desarrollando otro tipo de metodologías que nos permitan caracterizar. Con Antonio Andrioni estamos haciendo
intento de una nueva, digamos, clasificación industrial a través 14 horas. a través de ver códigos de comercio, ¿no? En términos de quién está comerciando y qué tecnologías se consideran digitales. Y estamos desarrollando eso, pero digamos, todavía no tenemos resultados que podamos compartir, pero en eso estamos justamente tratando de caracterizar, y no solamente nosotros, hay muchas entidades en el sistema que están tratando de generar metodologías que te permitan hacer perfiles de país, análisis de país, por ejemplo, la ITU, que es la Unión de Telecomunicaciones, ¿no? También tienen algunos perfiles de país, pero están más enfocados, por ejemplo, a temas de equidad digital o de brechas tecnológicas, pero sí se está haciendo esfuerzos en caracterizar perfiles de países en términos de capacidades. Y uno de los problemas que te puedes enfrentar es que tienes una gran diversidad en cómo se miden o cómo se definen las tecnologías detrás de esto, ¿no? UNTA acaba de lanzar un índice que tiene que ver con lo digital y tiene toda una serie de elementos que nosotros no consideramos, ¿no? Entonces hay una cierta diversidad de metodologías que te permitirían ver ese tipo o responder ese tipo de preguntas. Maribel, ¿no tienes alguna preguntita por ahí? Sí, doctor, ya había levantado la mano. Gracias. Bueno, primero me gustaría comenzar agradeciendo a Fernando por tu ponencia. Creo que fue muy interesante y también ha sido muy enriquecedora para todos los que estamos trabajando pues estrategias e industria 4.0, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte primero si los datos que presentaste acerca de las industrias, que me parece que una encuesta en la que preguntaron si la percepción que tenía, ¿no? de la digitalización, si era para quedarse o era algo transitorio, ¿no? Y que la mayoría de ellas respondió que era algo que ya era para quedarse, ¿no? Entonces, en este sentido era preguntarte si esta encuesta fue hecha a empresas de países en vías de desarrollo o en qué industria se dio precisamente esa encuesta. Y si sí, bueno, también quería preguntarte que tú cuál consideras que ha sido la principal, bueno, las principales motivaciones que llevan a estas empresas a querer avanzar en el desarrollo o en la adopción de la industria 4.0. Y bueno, con esto termino. Gracias. Ya, mira, la encuesta se hizo entre países en desarrollo. Empezamos en Asia. Esos países son muy activos, entonces realmente estos países se acercaron a la ONUDI y buscaron que les ayudáramos países como Tailandia, Filipinas, ¿no? Vietnam, que se hicieran encuestas. Y nosotros respondimos. Y después esa metodología se fue expandiendo tanto a África, América Latina. América Latina fue la última, pero sí son países, son 4,000 empresas en países en desarrollo. Incluso en la región de América Latina creo que es Uruguay, Chile, México, Colombia y Argentina. ¿Ya? Por ahí Salvador creo que estaban. Pero sí son esos son los datos. ¿Cuáles son las motivaciones? En algunos casos lo que ves es es difícil establecer exactamente cuáles son las motivaciones. En muchos casos son, por ejemplo, empresas que están en ciertos sectores, por ejemplo, como la automotriz o digital, digamos, donde hay un nivel de digitalización. Realmente, si tú preguntas, muchos te van a decir, pero es que esto existía antes o sea, no es 4.0, ¿no? O sea, esto existía desde mucho antes. Entonces, la motivación en algunos casos es simplemente porque los procesos tecnológicos van avanzando y ya se incorporan tecnologías nuevas. Muchas de las tecnologías nuevas ya incorporan este tipo de procesos, ¿no? Habría que hacer un análisis más fino. No creo que en las encuestas que nosotros tenemos se tenga, digamos, a un mayor nivel de detalle exactamente la motivación. Lo que habíamos investigado era la adopción o la posibilidad de adoptar. Realmente es, digamos, si mal no recuerdo, la primera encuesta que hicimos en 2020, teníamos a Vietnam, Brasil, Argentina y Ghana. El número o el porcentaje de empresas que adoptan tecnologías es alrededor del 1 al 2%, 3% tal vez. O sea, es muy pequeño. Si tú, digamos, en este nivel de como 4.0,
es muy poquito y son empresas que tienden a ser grandes, vinculadas a transnacionales. Entonces, en realidad, el incentivo, te puede decir, totalmente es bajo, hay mucha incertidumbre. A veces es lo que tú ves, es mucho más discurso que la realidad. Incluso países en desarrollados, por ejemplo, si tú ves una de las críticas muy fuertes que se hacían a Alemania, es que si bien ellos empezaron con este de 4.0, muchas de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no están adoptando, no están siendo parte. Entonces, no es un problema solamente de países en desarrollo, es un problema en general. En la literatura lo puedes explicar por el hecho de que hay incertidumbre, no sabes qué te puedes esperar, los costos son muy elevados. Además, muchas de las ideas que tienes que, al incorporar, tienes que mejorar encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es muy complicado, ¿no? Lo que ves ahora es un desarrollo, por ejemplo, de toda una serie de estudios que tienen que ver con esto de modelos de madurez tecnológica, ¿no? Y adopción, donde las mismas empresas como Siemens, Fraunhofer, están tratando de generar indicadores o metodologías que permiten entender un poco lo que tú dices, cómo hacemos para que mayor nivel de empresa lo tenga, pero ¿en dónde lo incorporas? O sea, en los estudios estás hablando de encuestas de más de 200 preguntas que involucran a todas las áreas de la empresa, desde la producción, lo financiero, la logística. Es muy complicado hacer ese tipo de estudios y muy pocas empresas lo pueden pagar, lo pueden entender y les interesa, ¿no? O sea, hay una complejidad muy interesante aquí, que en donde, honestamente, si ustedes que están metidas en el área, tendrían que, o sea, yo les sugeriría tener esta idea más crítica de si lo que oímos decir de los gurús de gestión es realmente lo que pasa en las empresas, ¿no? No es automático. Ya, espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Salvador. Sí, gracias. No, pues también bastante interesante, dado que algunos de nosotros estamos analizando estos temas. Nos llama mucho la atención cómo los temas o las características que nosotros vemos a nivel micro pasan a nivel macro, ¿no? Es bastante interesante algunas anotaciones que aquí hice sobre estos datos que tú nos diste y sobre este tipo de iniciativas que ahí en su unidad están desarrollando. Me parece que tengo algunas, me llamaron la atención algunos datos ahí, por ejemplo, el tema de cuando ustedes muestran el impacto que ha tenido en diferentes industrias. Me llama la atención, no sé ahí cómo lo manejan el sector de servicios. Por ejemplo, podemos ver que tal vez con este tema del COVID se pudo haber disparado los servicios, ¿no? No sé si es algo que es horizontal a todas las demás o cómo lo están midiendo. A su vez también me llamó la atención cómo India se veía que no tenía tanto este impacto hacia el COVID y cómo también, al menos en América Latina, es esta falta de colaboración con externos lo tenían hasta abajo, ¿no? Nosotros que analizamos, a mí me tocó en maestría analizar cómo las empresas adoptan las nuevas tecnologías, pude notar que una de las capacidades que desarrollan las empresas es el hecho de poder aprovechar el conocimiento externo para poder adoptar estas nuevas tecnologías, ¿no? Y otro tema ahí en ese mismo combo de algunas observaciones que me llamaron la atención es esta relación entre innovación tecnológica e innovación digital. Ahora que en mi propuesta doctoral es analizar cómo una tecnología específica como ese Big Data está impactando los modelos de negocio, me doy cuenta que hacen referencia mucho a un nuevo concepto que lo están categorizando como innovación digital, ¿no? Es algo de lo que apenas estoy descubriendo y que estoy abordando. Y precisamente en este estudio que estoy haciendo, que estoy tratando de diseñar, las capacidades es el puente o aquel nodo que nos permite unir tanto las nuevas tecnologías como la innovación de modelos de negocios. Entonces, me llama la atención cómo esto a nivel macro también está haciendo. Y a su vez, bueno, como pregunta un poco más concreta, yo te preguntaría,
a ti un poco desde tu posición, ¿no? ¿Cómo bajo esto que nos dices que México o Latinoamérica en general somos países seguidores, digo, yo me pongo a pensar qué tanto el nivel de investigación que yo estoy haciendo tiene razón de ser, ¿no? Dado que somos seguidores, realmente no somos o no estamos creando, produciendo este tipo de nuevas capacidades, digamos, hasta las capacidades las estamos exportando, ¿no? Entonces, desde esta posición, ¿qué tanto, no sé, de repente me cuestiono, ¿no? ¿Qué tanto el análisis que yo haga en las empresas que yo escoja van a tener realmente información relevante en relación? No lo censuren. Está impactando nada. Salvador, te perdimos un poco. Salvador, ¿estás ahí? No, se quedó Se paralizado congeló. con tanto cuestionamiento. Autocuestionamiento. Sí, sí, creo que está en ese proceso de reflexión. Ya sí, ya lo perdimos. Ahorita a ver si recupera. Mientras no sé, bueno, que regrese Salvador y que responda. No sé si alguien más tenga otra pregunta para no responder sin que no esté él. Yo escucho bien, no sé si ahí me están escuchando. Ah, ya te escuchamos. Bueno, no te vemos, Ay. pero te escuchamos. Sí, a lo mejor tu cámara sí está generando un problema ahí de conexión. Bueno, mira, gracias. Bueno, a ver si quieres acabar tu pregunta, porque ya no sé si realmente escuchamos tu pregunta. El último cuestionamiento que tenía es si existe algún mecanismo ahí en lo que ustedes están haciendo de UNI, algún mecanismo que dispare o denote lo que están haciendo. O sea, digamos, nosotros actualmente en la política en México es un poco complicada para ciencia y tecnología, ¿no? No sé si hay muchos países tal vez peores que México. Desde su estancia, desde su posición, ¿hay mecanismos que puedan ayudar a estos países en vías de este desarrollo, de esta digitalización? No sé, más allá de las investigaciones. Bueno, Eso sería todo. Gracias. sí, gracias. Bueno, voy a tratar de responder rápido. Servicios no lo capturamos. Es un área que efectivamente nosotros, a ver, nosotros como desarrollo industrial, la estadística que tenemos abarca manufactura principalmente, ¿no? Abarca los sectores de transformación. Entonces, servicios no tenemos manera de caracterizar. Efectivamente, entendemos que es un área, sobre todo servicios relacionados a la manufactura, que además son un área que está considerada como la siguiente frontera. En muchos de los países avanzados, en realidad, ahora con toda esta idea de 4.0, lo importante no es la manufactura como tal, sino los servicios relacionados con los nuevos modelos de negocio tienen que ver con servicios y acceso a tecnologías o acceso a los servicios que te da, por ejemplo, la maquinaria y equipo, y no comprar la maquinaria y el equipo, ¿no? O sea, piénsalo, por ejemplo, en la famosa turbina de Rolls Royce, que en realidad pagas por el uso de la turbina, y la turbina sabe cuándo hay que llevarla a mantenimiento y demás, ¿no? Ese tipo de modelos se están desarrollando, y hay muchas empresas que tradicionalmente eran manufactureras y se están moviendo para allá. Eso no es algo que nosotros capturamos en la estadística. Sin embargo, dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro de otras entidades, ya se está tratando de ver cómo capturamos eso. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que la gente habla de desindustrialización, pero muchas de las actividades que son de servicios en realidad podrían caracterizarse anteriormente como de manufactura. Entonces, en realidad, hay una pérdida en la capacidad de manufactura, o hay una transformación del sector manufacturero que la estadística industrial, como la tenemos a nivel global, no lo captura. Entonces, ahí es un área de investigación que es interesante explorar, ¿no? En términos de los modelos de negocio, capacidades, mira, efectivamente lo que decíamos hay una heterogeneidad de actividades que hay. O sea, sí hay, por ejemplo, en el informe, lo que tenemos un caso muy interesante de la India. Los centros de investigación, o sea, obviamente estás hablando tú, a lo mejor, de investigaciones sociales, ¿no? Pero hay áreas de investigación, o hay centros que se están desarrollando que son específicamente para Industria 4.0, ¿no? Incluso el Foro Económico Mundial tiene estos centros de Industria 4.0 que están vendiendo como pan caliente por todos lados,
¿qué es lo que tienen que hacer? En Colombia hay uno muy interesante, pero en la India hay una serie de centros públicos de investigación cuyo mandato es desmistificar la tecnología, desmistificar lo que decía anteriormente. O sea, vienen o sea, muchas empresas no entienden lo que está pasando, esa apabullan. Entonces, estos centros lo que están haciendo es generar espacios para que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, empiecen a probar las tecnologías, empiecen a probar qué modelos de negocio, empiecen a capacitar a su personal, empiecen a hacer pruebas piloto de lo que implicaría para sus empresas adoptar la tecnología, ¿no? Entonces, la infraestructura pública, los centros públicos de investigación y sobre todo la parte técnica, tecnológica, tiene que ver con transferencia, pero no en términos de la investigación digamos, avanzada, sino en términos de lo que pasa en muchos países, que es transferencia de tratar de ayudar a las empresas a absorber el conocimiento y absorber tecnologías que pueden ser muy complejas, pero que en realidad no lo son y que muchas de ellas ya existen. Lo que pasa es que las aplicaciones no siempre las conocen. Por ejemplo, tú vas al País Vasco, nosotros fuimos al País Vasco, para que te des una idea, en términos comparativos, el modelo del País Vasco, en términos de dinámica de desarrollo industrial, es muy parecido al de Alemania, ¿no? En términos de industria pesada y además, en términos de la estrategia del País Vasco, es de las más interesantes en Europa y en el mundo, en términos de cómo están desarrollando su estrategia digital. Y mucho, a diferencia, digamos, dicen ellos, mientras los alemanes están avanzando en términos de nueva maquinaria, nosotros lo que tenemos que hacer es cómo ayudar a nuestras empresas a digitalizar maquinaria que no es digital, ¿no? Esto en inglés se llama retrofitting, que es la reconversión tecnológica. Y eso pasa en otros países también. O sea, en realidad, como tú hablas de México es seguidor, pues es que no es nuevo. México ha sido seguidor por muchos años. Y tú ves los estudios de Kun Lee y incluso de Gabriela, ¿no? Y de Alex. O sea, ese tipo de idea de países seguidores. O sea, ser seguidor no es un problema. O sea, tú tienes que ver en qué condiciones te puedes insertar y en qué condiciones son las que tienes que aprovechar para dar ese brinco cuantitativo, ¿no? Obviamente no puedes esperar que un país que invierte tampoco en inversión tecnológica, pues en 5 años del brinco, o como te decía, simplemente por tener la nueva tecnología, ya diste un brinco. O sea, hay todo un set de procesos que hay que estudiar. Entonces, es la pregunta, ¿no? O sea, es la pregunta, ¿quiénes están mejor posicionados? ¿Los países que son seguidores por el uso de tecnología o por la producción de tecnología? ¿Quiénes son? ¿Qué condiciones tienen? ¿Cómo están adaptando sus sistemas? Brasil tiene una estrategia muy interesante y están trabajando. México tiene una estrategia o tenía una estrategia de 4.0 y yo no sé si lo están trabajando. Pero en el caso de México, tienes centros en Querétaro, tienes a Nuevo León, por ejemplo, trabajando con el País Vasco. O sea, aquí lo importante es que tal vez como país no se tiene, pero hay iniciativas a nivel de gobiernos estatales que son muy interesantes de estudiar. Querétaro y Nuevo León, por otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con tu investigación? Bueno, eso ya es, tienes que entrar por el camino tortuoso del doctorado y eso ya lo tendrás tú que resolver. Esa es tu pregunta para ti y espero que en algunos años nos sepas dar la respuesta. Gaby. Sí, oíme, fíjate que cuando te oigo me genera muchos sentimientos, ¿no? Primero, como que el objeto de estudio de la política industrial a la cual ustedes se siguen refiriendo como concepto, aunque algunos países sí, otros no, digo, la sensación que da es que, bueno, si la manufactura se está yendo, se termina de ir para Asia, pues política industrial no es el tema para el mundo, sino que es solo para una región. Entonces ese es un primer punto que me preocupa, ¿no? En América Latina se pasó al concepto de política de desarrollo productivo, ¿no? Después se parecía que se volvía con la política industrial, ¿no? Pero bueno, en fin. México, por cierto, es uno de los países que igual mantiene un porcentaje alto de manufacturas de manufactura en su producto, ¿no? Pero bueno, digo, las tendencias son las tendencias. Después el acento en lo de la digitalización, porque para mí la digitalización también se conecta con la industria 4.0, porque digo, o sea,
Digo, no podés pensar en esta confluencia de articulación de tecnologías sin la digitalización. Yo creo que también lo del COVID lo que hizo fue acelerar todos estos procesos, ¿no? Pero siento como que ahora el énfasis lo están poniendo más allá del informe, en la digitalización y un poco como que le dan menos ya importancia a la manufactura 4.0. ¿Eso quiere decir que ya dejó de ser importante la manufactura 4.0 para ustedes? ¿O es simplemente que en este nuevo informe del 2022 el énfasis fue en ver cómo reaccionó el sector industrial cómo está reaccionando a los retos de la digitalización y a los retos del COVID, para lo cual se utilizó la digitalización, ¿no? Y después también hiciste una afirmación, como que la digitalización afecta al medio ambiente, tiene un reto con el medio ambiente. Y a mí me parece que la industria 4.0 tiene más reto con el medio ambiente que la digitalización. Pero bueno, a lo mejor tienes otra opinión al respecto, ¿no? Bueno, esos puntos, ¿no? Ya, a ver, tú lo que nos estás ahí, lo que tocas es un punto muy interesante de debate, incluso aquí en el grupo, ¿no? Aquí lo voy a poner, digamos, en dos niveles. Uno, para hacer el informe, uno tiene que tener un punto de entrada, ¿no? Y la gente encargada del informe normalmente lo que dice es manufactura, porque manufactura es algo que conocemos, algo que podemos delimitar y para la cual tenemos información. Si lo abrimos a, como dices tú, transformación productiva, o sea, ya incluso hay sectores que tradicionalmente no se consideran, ¿no? Como parte de la política industrial. Incluso pesca, servicios, ¿no? Algunos transformación en términos de agropecuarios. Que digamos, tiene una cosa práctica, es que eso haría un informe un poquito más difícil de trabajar. Sobre todo porque hay áreas donde nosotros como NUDI no tenemos mandatos. O sea, yo no me puedo meter a trabajar temas de agricultura, por ejemplo, alimentación, porque está FAO, ¿no? Está FAO, y obviamente no tengo manera de entrar por ahí. Entonces, en términos prácticos, hacemos este tipo de definición más, si quieres, más estrecha, restrictiva, que nos permita trabajar. Hemos tenido muchas críticas, y sobre todo porque hay gente en la UNUDI, en áreas técnicas, que trabajan en agro, entonces como que no están muy contentos, pero en términos prácticos eso. Es distinto cuando nosotros hacemos el trabajo de política ya, digamos, a nivel con los gobiernos y hablamos con los países directamente. O sea, sí hacemos, nos han criticado lo contrario, nos han criticado de que no tenemos una posición de cuál es la política industrial, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que hay algunos lugares donde, por ejemplo, en Perú, el ministerio no se llama de industria, se llama Ministerio de la Producción, en donde incluye, por ejemplo, pesca, ¿no? Y estamos trabajando con ellos y en algunos casos lo que tratamos de hacer, no en términos de extraer los pescados, los peces, sino de cómo procesarlos. Ese tipo de cosas tratamos de ser un poco más amplios y tratamos de ser un poco más flexibles en el sentido de cómo responder. Entonces hay una división muy clara entre lo que es el trabajo de investigación y lo que es el trabajo de asesoría oficial. Pero sí, tienes razón, o sea, en términos de la atención de cómo definir y cómo hacer, tenemos nosotros ahí una disyuntiva, sobre todo porque el lenguaje de política industrial sigue siendo difícil en países, sobre todo en América Latina. Aquí, por ejemplo, el cuestionamiento es, y creo que en algunos casos lo han identificado por ahí, o sea, no hablamos de política industrial, pero la política de innovación ha tendido a reemplazar la idea de política industrial. Y política de innovación es mucho más aceptable en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, política industrial para Asia, sí, nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente lo contrario. Eso es la dinámica. Lo que estamos tratando de hacer es entender a países en África y países en América Latina, que esos son modelos a seguir y que a explorar, pero que finalmente la manufactura sigue siendo un sector importante y que requiere una política específica, ¿no? Que le llamen como sea. Algunas son políticas sectoriales, pero te digo, es un poco difícil establecer la distinción, pero en términos del informe es restrictivo. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando nosotros, en particular bueno, me cayó a mí, estamos tratando de lanzar un foro multilateral de política industrial. Y entonces lo que queremos es empezar este tipo de debates y discursos. O sea,
hay gente dentro de la NUDI que sigue siendo muy ideológica, que dice, ¿por qué te estás metiendo en política industrial? Te vas a meter en debates en donde finalmente lo que estás haciendo es condicionar tu legitimidad frente a ciertos países, ¿no? De hecho, parte de las razones por las cuales Estados Unidos, Inglaterra y Canadá se salieron en los 90 es porque no estaban de acuerdo en este tipo de aproximaciones, ¿no? Entonces sí hay un concepto ideológico detrás y lo existe. Pero sí es cierto que países en África incluso tienen todavía esta idea de la aspiración de lo manufacturero. Ahora, nosotros no hemos perdido la industria 4.0, es decir, hay un nuevo director, como les comenté al principio. Él viene de Alemania. Lo que hay ahora, hay un cambio en la posición de la organización hacia lo digital. Nosotros creo que, o sea, y eso va incluso vinculado a lo que preguntaba Salvador, nuestras áreas técnicas se quedaron con el discurso de 4.0 y se fueron sin ningún tipo de crítica. Se fueron, hay que transformar las empresas, hay que adoptar las tecnologías avanzadas. Y nosotros lo que hicimos en el informe fue decir, sí, pero para llegar allá hay un camino a trazar. Lo que estamos haciendo ahora, lo que en la UNUDI es tratar de construir esta trayectoria que nos permita, o sea, si bien entendemos cuál es la fase, digamos, avanzada, lo que entendemos es que muchas de las empresas de los países en donde trabajamos están muy lejos de ahí. Lo que tienen que empezar a hacer es procesos de digitalización de manera mucho más sistemática. Entonces, en la UNUDI, como tal, en los sistemas de, digamos, a nivel de asistencia técnica, lo que están haciendo es incorporar en los esquemas de modernización de empresas estos tipos de nociones más de procesos de desarrollo en donde las empresas empiezan a incorporar procesos digitales cada vez más activamente, sin hablar de 4.0, sino hablar realmente de automatización, por ejemplo, ¿no? Y nosotros a nivel de política también estamos haciendo eso, porque muchos de los problemas es que los países venían y nos decían, quiero que me ayudes a desarrollar industria 4.0, como si fuera un sector en sí mismo. Entonces lo que teníamos que hacer con ellos era platicar, bueno, ¿a qué te refieres con el 4.0? Pues en Marruecos. Marruecos tiene una actividad, digamos, automotriz muy importante, con una penetración importante de digitalización. Y decían, no, es que automotriz ya lo tenemos, simplemente lo que quiero es 4.0. Entonces es ese tipo de discurso en donde nosotros hemos tenido que empezar a dialogar con la gente, entender que 4.0, además hay un debate ahí, si la 4.0 es básicamente por la estrategia de Alemania, ¿no? Y lo que importa es la manufactura avanzada que te da mucha más flexibilidad en términos de conceptualmente. Entonces, ese es, digamos, sí, o sea, para responder tu pregunta hay una distinción entre lo que hacemos investigación para poder hacer la definición práctica de la unidad de análisis para el informe y los servicios de política que hacemos, en donde efectivamente hay toda una discusión entre el grupo de por dónde va. Y eso va también de lo que tú dices en lo verde. Hay toda una discusión en términos de la circularidad. Y la circularidad es posible cada vez de manera más importante porque muchos de estos sistemas digitales te permiten anticipar lo que son los procesos tanto de desecho y de reuso de los problemas antes de que hagas el proceso productivo. Entonces, sí, efectivamente, todavía está desarrollándose. Si quieren algún día te puedo poner en contacto con nuestro compañero que está en Uruguay. Él está impulsando mucho eso y puede darte una idea, pero efectivamente, digamos, estos trade-offs, ¿no? En términos de que lo digital demanda mucha energía, pero es cierto que lo digital está encontrando aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en temas de prevención, mantenimiento preventivo, de esto de los digital twins, ¿no? Como tratar de hacer el diseño sin generar prototipos físicos, ¿no? Entonces te está generando una serie de cambios, pero que no se capturan en términos de estadística o cómo lo vemos, no es en términos de emisiones, sino en términos de separar el uso de recursos, pero sí efectivamente tienes, o sea, como te diré, lo que es al principio, es que no es blanco y negro. Claro. Aquí hay un montón de cosas que todavía son sujetos de investigación y bueno, aquí están los estudiantes que nos tendrán que ayudar a hacer eso, ¿no? Efectivamente, responde esas te tomamos preguntas. la oferta para Maribel, ¿verdad, Maribel? Sí. ¿De Okay. qué? Del contacto con el que está en Uruguay. ¿Con Manuel? Yo los pongo en contacto. Sí. Él, nomás te advierto, tiene muchísimas ideas, es una ametralladora, entonces tendrás que
tendrías que tener muy claro lo que quieres porque Claro. o sea, es una pasión. Pero te puedo pasar incluso hay publicaciones que se acaban de sacar de manera conjunta entre la UNUD y el BID en términos de secularidad, y puedes empezar a conocer un poco el trabajo que está haciendo en la región y que la UNUD está impulsando de manera muy, sobre todo desde Uruguay, ¿no? Ah, está bien. Pero con gusto los pongo en contacto con ellos. Claro. Es importante, es necesario, ¿no? ¿Más preguntas? Fernando, Ujú. hay una, yo no sé si te acuerdas el libro que escribió un señor, un investigador, no me acuerdo el nombre, ya grande, en Maastricht, UNU Merit, Ujú. acerca del porcentaje de crecimiento de la industria, de la industrialización versus que estaban diciendo que los servicios estaban ultrapasando y él dice que no, que mínimamente un país tiene que tener el 30% de industrialización. Claro, si no es un país agrícola o algo, ¿no? Pero para poder mantener un ritmo de crecimiento adecuado, etcétera, etcétera, tiene que tener una base fuerte en industrialización. ¿Tú te acuerdas de? Eddie Seameyer, Creo. el que recuerdo que puede hacer es Eddie. Hace poco Sí, sí, tiene Eddie campo estructural, sí. Mira, nosotros hicimos el informe del 2018, que creo que fue el que presentamos allá en la UAM, que tiene que ver con la demanda. Y está un poco en la línea de lo que tú dices. Nosotros, en ese informe, lo que hicimos fue, por ejemplo, ver, no en términos, digamos, términos constantes. Cuando tú ves en términos constantes y consideras el nivel de diferencial de precios, la idea es que en realidad muchos países, en lugar de perder importancia a la manufactura, están ganando, o sea, o al menos están, digamos, la proporción de la manufactura como porcentaje del producto se mantiene constante. Y alguna de las explicaciones que se daban ahí es porque los precios de las manufacturas tienden a caer más rápidamente comparativamente a otros productos, lo cual te habla detrás, hay procesos de innovación y de masificación del consumo. Entonces, si bien la proporción cae, pero no es por un cambio en el volumen, sino por el cambio en los precios, ¿no? Entonces, en el caso de los servicios, también te decía anteriormente, es algo que no se captura todavía a nivel de estadística, pero ya están trabajando, sobre todo la gente acá en la UNUDI, en cómo reclasificar algunas actividades, o cómo algunas actividades que se han ido moviéndose a servicios, pero que están siendo proporcionadas de manera muy importante por empresas que son tradicionalmente manufactureras. Entonces hay todo un cambio ahí en la dinámica. Habría que ir o sea, en este momento no tengo todo el mensaje, pero el informe del 2018, ahí es donde hablamos sobre manufactura por el lado de la demanda, y hay una discusión en ese sentido de lo que tú mencionas de cómo enfrentar servicios y frente a otro tipo de sectores. La manufactura, cuando uno considera no también en términos de costes, sino en términos de volúmenes, no necesariamente se habla, es tan claro ese esquema de industrialización. Incluso en el caso de México también se veía una cierta tendencia constante, ¿no? Entonces, ahí ese sería un informe que podrían revisar como para ver qué tanto nos creen o hay materia para debatir, ¿no? Ya. Ujú. Bueno. Maribel, te veo que tienes tu mano levantada. Perdón, solo era un comentario para justo lo que acabas de decir, porque justo una de las cosas que se tiene con la industria 4.0 es toda la transformación que viene detrás, ¿no? Tanto en la parte organizativa como en la productiva. Entonces creo que eso también se ve reflejado en cómo tú quieres medir eso, porque en realidad muchas de las actividades que se hacen ya con, por ejemplo, impresión 3D, con lo que hablas de los gemelos digitales, ¿no? Donde no necesariamente ya tienes algo, un espacio físico donde lo haces, sino
que realmente pues ya lo haces todo por computadora, lo haces todo en la nube. Entonces sí viene aquí un reto para que justo se desarrollen estas capacidades, ¿no? Porque necesitas toda una infraestructura detrás, una buena capacidad de internet y este tipo de cosas para que justo puedas recoger ese tipo de información, ¿no? Y que quizá más adelante en siguientes informes o más adelante como vaya avanzando esto, pues ya puedan darse como ese tipo de resultados, ¿no? Ya puedan también arrojarse como cómo medir todas estas actividades que ya están como en la nube, ¿no? Pero que justo requieren de capacidades tecnológicas, ¿no? Con las que se hagan. Y bueno, ese era solo un comentario. Gracias. Sí, tú me dices, Gabriela, que tuvieron gracias, María, tuvieron a Claudia hace unos días, ¿no? Junto con Claudia y con Jahan, y sí tiene un documento que hicimos ahí juntos en donde, o sea, tú lo que ves, por ejemplo, lo que mencionas es mucho de lo que se está midiendo es si las empresas adoptan este tipo de tecnologías, ¿no? Es decir, de presión digital y demás, ¿no? Y eso lo que te permite es caracterizar niveles de adopción y ver las empresas dónde están. En ese documento que hicimos nosotros, que está por ahí todavía en revisión, lo que hicimos, la pregunta fue qué tipo de capacidades están detrás de esa adopción, ¿no? Y es muy complicado también medirlas. Es un documento de trabajo que está disponible en la página y estamos esperando a ver si se acepta para publicar. Pero sí, o sea, es un área donde efectivamente sabemos muy poquito. Y para nosotros es muy importante porque nosotros no nos interesa, o para muchas de nuestras empresas, y un poco por lo que dice Gaby, ¿qué es lo que estamos haciendo? No nos interesa simplemente si la empresa adopta. Lo que nos piden muchas veces es, ayúdame a desarrollar las capacidades que se requieren para que yo adopte esas tecnologías de manera cada vez más eficiente, cada vez más intensa. ¿Qué tipo de habilidades necesito? ¿Qué tipo de cambios organizacionales? Acá el problema, efectivamente, es que la idea como te venden de esta idea, la empresa inteligente totalmente inconectada, es una aplicación tecnológica que va realmente transversal, o sea, a diferentes áreas de la empresa. Y es muy difícil caracterizarla. O sea, no puedes simplemente decir, es un robot y el brazo como, o sea, no es la clásica definición de automatización, ¿no? Donde tú dices, bueno, simplemente metí un robot y la línea se hizo más acelerada. Acá lo que estás haciendo es que ese robot está vinculado a un cambio muy importante en la logística, tanto del suministro de insumos como después la distribución hacia el consumidor, y además vinculada a toda esta cuestión de sensores y de que cada producto tiene su propia vida, ¿no? Entonces, eso genera una serie de debates para muchas de las empresas, sobre todo cuando ni siquiera están a ese nivel de desarrollo, y que es la pregunta, o sea, ¿qué tipo de capacidades tengo que ser como empresa? O si hablas con alguien de gobierno, ¿qué tipo de cambios en el sistema de educación público tengo que hacer de manera que mis ingenieros y mis técnicos tengan capacidad para hacer ese tipo de trabajo? Y entonces, por ejemplo, nosotros en el caso si tú ves la estrategia del caso de Vietnam, es muy interesante porque el primer ministro sacó una iniciativa de decir, todo mundo, o sea, no me interesa, hay una iniciativa que va a la Academia de Ciencias de Vietnam, al sistema de educación, cada una de las áreas del gobierno tiene que hacer algo. El problema fue cuando dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y cómo lo que yo haga se conecta con lo que es la estrategia nacional. Entonces, ahí es todo también lo que decíamos incluso de las capacidades del sector público. Tienes que mejorar mucho de las capacidades de coordinación, de colaboración, ¿no? Y de análisis y de diseño de políticas que tienen una comprensión más amplia o de herramientas que les permiten tener comprensión más amplia de los procesos que están cambiando en las empresas, ¿no? Porque muchos de las gentes que trabajamos nosotros no tienen idea de lo que pasa. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera una encuesta que les permita entender qué es lo que está pasando en sus empresas, ¿ya? En el caso de México, el problema no es de falta de información, es este uso de datos a nivel del sector público para convertir los datos o la evidencia en la toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, para un país de ingreso medio como México, no me preocupa las capacidades. Muchos de ustedes podrían ser candidatos a trabajar con nosotros. El problema es cómo generar espacios para que la gente del sector público dialogue con investigadores, dialogue con evidencia, valide la evidencia y la transforme en decisiones de política. Y esas decisiones de política eventualmente tengan seguimiento. Eso es un reto con los países como México, Perú, Brasil.
No es lo mismo que yo enfrento en el caso de países en África, como, por decir alguna cosa, ¿no? Malawi, Botswana, donde el problema es que no hay ni siquiera capacidades, o sea, uno va a un ministerio y ¿quién está? El ministro y un asistente, y ahí se quedó. Entonces, ¿quiénes toman decisiones? ¿Quiénes hacen un par de personas? Entonces, es muy diferente, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que tú mencionas es un área que está desarrollando, es un área que hay que investigar y que trabajos a nivel micro, como el que tú haces, pueden ser muy interesantes, pero de una vez, también es cierto, y tú lo has visto, hay una gran heterogeneidad de aproximaciones, metodologías, que es, digamos, es difícil incluso para analistas realmente decirte por dónde va, ¿no? Pero hay esfuerzos muy importantes, incluso, no sé si has visto el trabajo estos de el Siri, que es un modelo en Singapur, donde están haciendo estos diagnósticos para las empresas. Es lo mismo, o sea, como vender, o sea, si tú vas con Siemens, tú vas con algunas empresas, todos tienen sus propios esquemas, cómo definen ellos Industria 4.0, cómo definen sus metodologías, Festo, Siemens, todos tienen diferentes metodologías, pero hay índices que están trabajándose donde te ven este nivel de madurez, estos maturity models que llaman en inglés, donde ves toda esa caracterización de empresas a nivel tanto de la parte productiva como la parte administrativa, la parte de liderazgo, porque una de las principales barreras que tiene que ver con la estrategia de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y esos modelos se están tratando de trabajar en la literatura de gestión. Eso es muy importante. ¿Podrías repetirme, por favor, ese trabajo? ¿Es Siri? ¿Me dijiste Siri de Vietnam? De Singapur Industria. Singapur. Déjate lo busco ahorita y te lo pongo acá. Pero no me acuerdo, pero sé que se llama Siri. Y si no, te lo mando. Aquí está. Smart Industry Readiness Index. Es el Smart, y eso es un modelo que empezó en Singapur y que ya se está exportando. Yo sé que al menos en Filipinas están trabajando o estaban trabajando con Singapur en aplicar la metodología para poder avanzar en la estrategia de digitalización en Filipinas. Si tú ves el documento que te digo de trabajo con Claudia, con Jahan, ahí están todos esos, hicimos una revisión de todos esos índices para poder entender, pero si tú buscas Maturity Models, Industry 4.0, te va a salir alguna de esas cosas. De hecho, la base de eso es el modelo alemán, que se llama, ¿cómo se llama? Pero ahí, en realidad, todo eso tiene que ver con la parte más ingenieril, ¿eh? O sea, si tú ves algo, es interesante eso, habría que meterse a ver cómo los alemanes o los europeos, los estadounidenses y los chinos están en esa confrontación de cuáles son los estándares. Porque algo que no sabemos, no hay una definición, es qué es una empresa que se llama Industria 4.0. ¿Ya? Y eso es a nivel de más de ingeniería y de normas. Lo que ya hay avances en una definición de qué características hacen de un producto 4.0. Por ahí creo que hay un cierto acuerdo, pero lo que no hay es los estándares y el tipo de tecnologías que te permiten decir esta empresa efectivamente es 4.0 o hasta hace un tiempo no se tenía. Y eso, pero todos parten de un solo modelo que no me acuerdo en este momento, pero si no, les dejo el correo, me mandas. Y si no, búscate el paper ese que está ahí, debe estar en línea. Y ahí está Rami, es Architecture Industry 4.0 Model. Algo así se llama. Está en Alemania, de Alemania, de la nota te digo cuál es. Arturo. Aquí se llama Reference Architectural Model Industry Rami 4.0. Y ese es, digamos, un modelo que es base para muchos de estos análisis en las empresas. Fernando, y ahora, ¿qué es un producto 4.0? No te puedo decir, yo sé que es la discusión, o sea, hay una lista ahí, no entro, pero ahí, o sea, en términos de cómo se usan los sensores, de cómo se vincula con la estructura productiva, o sea, eso sí no te puedo explicar con detalle, pero sé que estaban avanzando. Yo lo que
leía y hace, o sea, hace toda una serie de, o sea, tiene que ver con estándares y normas, o sea, no es sencillo, o sea, tiene que ver con Ya, características tecnológicas, porque acuérdate que el problema aquí es como la 5G y todos estos estándares para telecomunicaciones que antes no tenías. Una vez ya. que tú dominas el estándar, dominaste el mercado. Entonces, la pelea está entre los chinos, los europeos y los estadounidenses, quiénes son los que están en posibilidad de imponer sus estándares, sus normativas, A los y eso otros. genera, ¿no? Eso es algo que yo no te puedo ya dar más detalle, pero sé que está por ahí en esa discusión, pero tiene que ver mucho más con lo ingenieril, ¿no? No con lo que yo te puedo, de Ya, manera cotidiana me meto, ¿no? ya, ya, ya. Bueno, vamos a una última pregunta con Arturo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? La verdad es que una ponencia muy interesante. Es un tema también muy interesante, ¿no? Bueno, un comentario rápidamente. La verdad es que a mí me sorprendió el dato que decías de la industria tabacalera, cómo ha sido una de las industrias que rápidamente se han recuperado, teniendo en consideración esta parte de la pandemia y que era, digamos, una parte, digamos, problemática, esta situación de lo de que era eh, 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 que afectaba muchísimo esta parte, ¿no? En cuestión de salud. Ese es solamente un comentario que la verdad es que suena interesante. Otra perspectiva, solamente en los países de América Latina y África, que estaban dentro de la encuesta que hacías, pues obviamente existen muchas motivaciones por las cuales quieren dar ese salto a Industria 4.0, ¿no? Desde solucionar ciertos problemas, mejorar la eficiencia y la eficacia de su producción, etcétera, ¿no? Pero existen ciertos obstáculos. No sé si ustedes han hecho un análisis de esos obstáculos que atraviesan estos países en América Latina o en África. Por ejemplo, la falta de desconocimiento sobre ciertas tecnologías, cierta falta de interés, las limitaciones dentro de su infraestructura, limitaciones dentro de la oferta de tecnologías 4.0, su poca disponibilidad de personal calificado para poder hacer uso de estas tecnologías. Han hecho, digamos, análisis respecto a estos obstáculos por los que enfrentan esos países y que no pueden dar el salto para esa industria de 4.0. Nosotros para el informe bueno, gracias Arturo, para el informe del 2020 hay una serie de estudios de caso que hicieron unas compañeras, no tanto de barreras, sino de motivaciones de adopción, pero hicimos varios casos, se hicieron creo que en Pakistán, en Kirguistán, en India. Está este caso que les platicaba yo del centro de investigación en el Punjab, creo que en India, en donde había este tipo de experiencias. En el caso de la región de América Latina, hicimos en Uruguay otra vez. En Uruguay está el CAME, que es el Centro de Automatización de Manufactura, CAMI, o avanzado, no me acuerdo, le puedo buscar en Uruguay, que es un centro de investigación, un centro de formación. Trataba de ser un sistema más enfocado a desarrollo de tecnologías. Por la manera en cómo lo desarrollaron al final, vinculando a una universidad, terminó siendo un centro que está más enfocado a la formación de recursos humanos. Nosotros como tal no hemos hecho un estudio ya, digamos, avanzado en el caso de América Latina, pero investigate en el caso del BID, no, de la CEPAL. En el caso de la CEPAL, hace el año pasado sacaron un par de estudios en el caso de Brasil y de Argentina, y no sé si haya otro por ahí en Colombia o Chile, en donde normalmente lo que pasa es que no tienes información estadística que te permita comparar, no tienes metodologías homogéneas, ¿no? Que te permita ver incentivos o barreras. En el caso de los estudios que te digo, son enfocados más a estudios de caso, evidencia más empírica. Podrías meterte a buscar lo que está haciendo, por ejemplo, Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, lanzaron un observatorio de economía digital y tienen informes. Podrías tal vez meterte a ver ahí. Yo sé que en el caso de México, el INEGI tiene alguna encuesta por ahí de digitalización. A menos en el caso de la pandemia, hay una encuesta en donde
hicieron cosas sobre la pandemia en las empresas, entonces habría que ver si hay alguna cosa que te pueda servir ahí. Yo no te puedo decir, nosotros no hemos hecho un estudio exhaustivo en la región, pero sé que hay evidencia anecdótica y pues entre las barreras lo mismo de siempre, ¿no? El costo de la tecnología, la incertidumbre, porque no sabes si realmente te va a dar lo que te va a dar, lo que tú esperas que te dé en términos del costo, ¿no? No sabes, por ejemplo, si al adoptar una tecnología, como lo que dijimos anteriormente, como estás en una dinámica de innovación muy acelerada, no sabes si te vas a meter con la tecnología que va a ganar, ¿no? Tienes, o sea, mucho de las tecnologías que tiene que ver con los proveedores. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, Samsung tiene una penetración muy fuerte y entonces tú ves que las empresas se van adaptando a lo que dice Samsung, pero también tienes a Siemens, por ejemplo. En el caso del País Vasco, nosotros lo que platicábamos con algunas empresas es que muchas de las tecnologías que ellos incorporan están respondiendo a las condiciones o características tecnológicas de la empresa que es su comprador principal, su cliente principal, ¿no? Entonces, sector automotriz, o sea, tendrías que entender que muchas de las motivaciones, dificultades, también tienen que ver con lo sectorial, porque por ejemplo, algunas empresas en el sector automotriz, este tipo de tecnologías ya son mucho más familiares para muchas de las empresas, ya están metidas en esa dinámica, ¿no? O sea, pero sí habría que hacer un estudio más exhaustivo. Nosotros no lo hemos hecho, pero sé estos estudios de la CEPAL, que han hecho, déjame te digo ahorita, por aquí lo debo tener, que hicieron estudios para el caso de Brasil y Argentina, porque yo los revisé hace poco. Sí. Y bueno, no, pero, no, no, perdón, pero los estoy buscando así como mientras estoy. Y si no los busco, se los mando. Ya les puse ahí mi correo en el chat. Y si no me preguntan, me mandas por correo y yo te mando las referencias. Claro que sí, Mira, aquí Fernando. está. Se Muchas llama gracias. Industria 4.0 en MIPYMES Manufactureras de la Argentina. Y Jorge Mota, Hernán Morero, creo que lo conocemos bien, Hernán. Y es más o menos el mismo título, creo, para el caso de Brasil. Y si no, pues seguramente buscas ahí en la CEPAL, está el título en el chat. Y eso te va a dar, y además hay una discusión muy interesante en términos de lo que decíamos anteriormente, ¿no? De cómo Carlota Pérez redefine o cuestiona de 4.0 o de cuarta revolución industrial. Y hay alguna discusión efectivamente en términos de adopción, de barreras y de motivaciones hacia la adopción, enfocado en el caso de Argentina, pero es uno de los pocos estudios que trataron de hacer a través de la CEPAL de manera homogénea la metodología, entonces puede ser que te sirva, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos cerrando. Fernando. Que sí se hizo largo, pero estuvo buenísimo porque fuiste a muchos detalles, que es súper útil para los que están estudiando Industria 4.0, pero para los otros que están estudiando otras cosas, siempre cuando uno le entra a las precisiones, ayuda mucho a reflexionar sobre sus objetos de estudio, ¿verdad? Bueno, que les sirva. Okay. Bueno, Fernando, entonces nos despedimos. Seguimos en contacto. Esperemos Así es, que pronto te podamos invitar de nuevo, porque es siempre un gusto, un placer. Claro, sí. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir acá con los compañeros, los estudiantes, que espero algo les sirva. Y bueno, ahí les dejé mi correo y si algo más pueden en el futuro, si se puede, pues con gusto, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto. Ojalá y la próxima vez que nos veamos pueda ser más de manera
directa, ¿no? Porque no es lo Y mismo estar cuando aquí. vengas, ya cuando vengas en cualquier momento, nos avisas con tiempo, ¿no? Yo les aviso, sí. Para algo presencial. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Ok. Cuídense y Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Fernando. Hasta luego.